Hoy la voz que nos recibe desde Israel es la de Gastón Méndez. Hola, Gastón. ¿Qué tal, Raquel? ¿Cómo estás? Muy bien, encantada de volver a hablar contigo. Gastón es miembro de Keilah Latina, esta organización que es tan operativa, que siempre se está moviendo, que está organizando actos, pero en este caso, Gastón, te pedimos que nos hables de la actualidad política y social de Israel. ¿Qué es lo que se está pudiendo ver en las noticias? ¿Qué es lo que preocupa a los ciudadanos? Bueno, básicamente hay, como en los últimos días hubo dos grandes noticias. Primero es lo que acá se denomina el terrorismo judío, ¿ok? Los dos actos que han habido, primero en una marcha del orgullo gay en Jerusalén, ¿ok? Un judío ultraortodoxo que justamente había salido hacía 3 semanas de la cárcel, acuchilló a varias personas en medio de la marcha y una chica murió. Y después el acto también acá denominado terrorista, de incendiar la casa en una aldea palestina, en la casa de una familia donde ya murieron un bebé de un año y 8 meses, el padre, y el resto de la familia está todavía en grave estado. Esos son los dos grandes temas Ese es uno de los grandes temas. El otro, por supuesto, el político exterior, es el acuerdo con Irán y la votación en el Congreso norteamericano sobre esto. ¿Por cuál te parece que empecemos? Empezamos por Irán. No sé si los israelíes están siguiendo mucho pues estas negociaciones, estas declaraciones de diferentes senadores que afirman que van a apoyar o no el acuerdo en el Congreso. Sí, sí, acá se sigue a diario eso. Hay una especie de política de Estado sobre eso, podemos decir, tanto el gobierno de Netanyahu, así como la oposición están en contra. La oposición, Herzog, que es el líder de la oposición en la Knesset, también está en contra. Tiene diferentes matices, dice que hay que sentarse a hablar con Estados Unidos, que no hay que enemistarse, que no hay que meterse en la política interna de Estados Unidos de la manera que lo hace Netanyahu, que es yendo al Congreso y actuando de una manera muy fuerte, pero también el otro líder de la oposición, como decía Repit, también está en contra del, eh, del acuerdo, y básicamente todo el mundo está en contra del acuerdo Y aquí. Obama, y Obama se ha quejado precisamente de eso, del comportamiento de Netanyahu, ¿no? Intrometiéndose en la Sí, política norteamericana. sí, 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 es lo que acá hay gente que lo ha visto de buena manera, como todos, podemos decir que está dividido, que hay gente que ve bien la forma de hacer política de Netanyahu dentro del Congreso de Estados Unidos, antes de las elecciones y un discurso, y hay otros que creen que no, que hay otras maneras, ¿ok? Que no es la manera de enemistarse con Estados Unidos, que es el principal aliado, ¿ok? Que se puede llegar a estar a no pensar igual que Estados Unidos, pero no hay que llegar a los extremos de diplomacia tan agresiva que está teniendo Netanyahu. Ujú. Eh, Preocupa el tema de Irán y preocupa también que parece que Israel es el único país que manifiesta esta preocupación y alerta al mundo. ¿O cómo llevan los israelíes el hecho de encontrarse una vez más solos clamando en el desierto? Acostumbrados quizá. Sí. Creo que es un poco más dramático para los políticos que para el ciudadano. El ciudadano está acostumbrado a eso. Sí, es un poco indignante porque todo el mundo acá acuerda que Irán es el gran promotor del terrorismo en la zona, digamos. No ni solo a nivel político, ideológico, económico, financiero, logístico. ¿Ok? Bueno, hoy se dio a conocer que hace poco tiempo, aproximadamente un mes, el ejército había arrestado a un militante de Hamas que intentó pasar desde Gaza hasta Israel a partir del paso de Aretz en el sur. Y bueno, lo han interrogado y ha dado muchísima información sobre los túneles que Hamas sigue haciendo, sobre los cargamentos que siguen llegando, y ha confirmado también este militante de Hamas
que Irán sigue apoyando tanto política como económicamente a Hamas. Entonces, firmar un acuerdo con el principal promotor del terrorismo en la zona es poco ético. Eso es lo que piensa la gente. Más allá del hecho del pacto de la bomba, si Irán puede llegar o no puede llegar a la bomba, sentarse a pactar con esta gente es algo que el ciudadano de aquí considera como poco ético. Ya, pero a veces, Gastón, y lo intento unir a mi próxima pregunta, hay que pactar hasta con el demonio, ¿no? Porque se habla de un pacto secreto, de negociaciones secretas entre Hamás, Qatar e Israel para hablar del gobierno en Gaza. ¿Sobre eso qué nos puedes contar? Lo mismo que me acabas de decir vos, son rumores que sacan los periodistas de política, ¿ok? Y que seguramente alguien de la oposición, ¿no?, se los da a ellos. No se sabe mucho de eso, no se tiene confirmación de nada, el gobierno hace silencio absoluto sobre eso y verdaderamente no sabemos mucho más de las 4 líneas que vos nos acabás de decir. Hay algunas acciones de la autoridad palestina que parecerían tender a demostrar, digamos, que quien peor, si llega a haber un acuerdo entre Gaza y entre Hamas y Israel, el que peor la pasaría sería la autoridad palestina, porque perdería mucho poder, y es que también quien dice que está pasando esto y quien tiene ciertas acciones que parecerían confirmar esto, pero si hay un hermetismo, un mutismo, son solamente rumores. Claro, si no, no serían secretas, ¿verdad? No, no, o sea, además acá el ciudadano, más allá de los noticieros, la toma como rumores muy escasos y no le da mucha importancia. Ujú. No es algo de que se hable mucho a nivel ciudadano, digamos. De No lo es algo que, que veamos viable. Ujú. De lo que sí se está hablando y mucho es de lo que se ha dado en llamar terrorismo judío, algo que preocupa sobre todo, no sé si, bueno, que preocupa de una manera clara a los dirigentes políticos, incluso al presidente de Israel, pero no sé si a los ciudadanos también, me imagino que sí, Gastón. Sí, sí, preocupa a todo el mundo y hay como una especie de terremoto político y en los organismos de seguridad, porque todo esto pasa frente a las narices de lo que es el Shin Bet, que es la seguridad interna, ¿no? La Agencia de Seguridad Interna. Entonces, en el café diario a la mañana, cuando llego acá con mis compañeros de trabajo, estoy en mi trabajo en este momento, por eso, Te agradecemos lo mucho que que... nos dediques unos minutos, ¿eh? No hay problema con eso. Lo que la gente dice es cómo puede ser que el Shin Bet, el organismo de seguridad, no pueda agarrar a esta gente, si bien dicen que son organizaciones muy pequeñas, anárquicas, sin una estructura piramidal, sin jefes, de casi adolescentes o jóvenes de entre 18, 20, 22 años. Así es como las describen a estos extremistas. Y que muchas de ellas no tienen conexión entre sí, ¿ok? Que son pequeñas células aisladas de jóvenes extremistas que en muchos casos se conocen del colegio, del barrio, de las yeshivot, como si no podemos hablar de una milicia o de una organización armada o de una cuestión política orquestada. Parecería, según lo que dicen los periódicos o que dicen los analistas, que el objetivo de estos grupos es principalmente desestabilizar el Estado, ¿ok? Con la quema de iglesias, el atentado del otro día, es desestabilizar el Estado en los lugares donde más sensibles y que haya una gran revuelta palestina para una especie de gran guerra interna o zonal donde poder destruir Israel y elevar y edificar una especie de Estado religioso. Mm. Una Pues locura total, sobre todo viniendo de un chico de 18 o 20 años. bueno, su rostro lo dice todo, ¿no? Aquí lo comentábamos, la cara de loco que tiene que tienen estos, el principal líder, ¿no? El nieto del famoso rabino extremista, Sí, que pero no eso recuerdo no, ahora no, el no, nombre, perdóname.
Sí, no es que es el principal líder como lo pintan, digamos. Parece que son pequeños grupos aislados que no tienen mucha conexión entre sí. Por ejemplo, no han podido detectar todavía cuál es el grupo que hizo el atentado en la aldea palestina. Sí se cree que esta persona de la cual vos hablás, el nieto de Cané, está relacionado con la quema de iglesias, pero creen que entre ese grupo y el otro no hay relación, ¿ok? Más allá de que se pueden llegar a conocer. Entonces, no se habla de una organización, sino de pequeños actos de pequeños grupos eh, ultra extremistas. Y los análisis que dan los periódicos, ayer hubo un informe especial en Canal 2, también hablan más sobre la psicología de estos personajes, sobre el mesianismo que tienen, que sobre una cuestión ideológica o política, digamos, un armado político. Claro, y que no se hayan podido o que no se hayan querido integrar en la sociedad israelí parece que va a significar un problema para Israel, ¿no? ¿Qué se va a hacer con esta gran cantidad de jóvenes que no tienen la formación necesaria como para entrar a formar parte del mundo laboral, ni se dedican al estudio de la Torá tampoco como hacían sus padres y sus abuelos? Parece que los jaredín se han convertido en un problema real para el país. Sí, ahí el que está teniendo un problema político importante es Bennett, el ministro de Educación y su partido, Abad Yehudí, que básicamente nuclea mucha de esta gente, no estos extremistas, pero digamos, estos extremistas están a la derecha de ellos, pero no están tan lejanos. Desde ya Bennett o Abad Yehudí no llaman a una revuelta ni a usar la violencia ni nada de eso, pero están con muchísimos miedos del contagio de estas expresiones violentas hacia la base política del partido de Abad Yehudí, que básicamente es jóvenes de las aldeas dentro de Judea y Samaria. Que es parte de la base política de Abad Yehudí, del ministro Bennett, son estos jóvenes de aldeas dentro de los territorios, dentro de Judea y Samaria. Entonces están con mucho miedo de que este extremismo se contagie a esa parte de su base política. Uh-huh. Además, esta situación ha abierto debates políticos y sociales muy interesantes, muy fuertes. El de la pena de muerte, por ejemplo, que se imponga en Israel. ¿Qué se está diciendo sobre esto? Sí, en realidad eso es un dicho solamente, una declaración de la ministra de Justicia, Ayelet Shaked, que también es de este partido de Abad Yehudí, sin ningún tipo ¿cómo te puedo decir? Sin ningún tipo de consenso social. ¿Okay? Acá nadie ha pedido la pena de muerte para esta gente, más allá de que uno dice, cuando comenta ahí, con alguno hay que matarlos a todos, una expresión así de bronca, pero ni socialmente, ni políticamente, ni ideológicamente, ni de izquierda ni de derecha es posible llevar adelante algo así. No es que la sociedad se esté planteando la necesidad o de la pena de muerte o algo así. Ha sido más que nada un comentario, una expresión de esta ministra que, más allá de este caso, tiene expresiones así casi a diario y la pifia casi a diario. Sí, No se da cuenta. Sí, le le gustan gusta los mucho. titulares. Le gusta usar mucho Facebook y a veces se equivoca, digamos, no se da cuenta. Ella ha sido Javier Knesset, o sea, diputada antes, y no se da cuenta la diferencia entre ser Javier Knesset y ser ministro. Cuando uno es ministro es representante del Estado, entonces no puede decir lo primero que se le pasa por la cabeza. Pero más allá de este titular de la ministra no hay un consenso, no hay un llamado, no hay un movimiento ni de organizaciones, ONG, ni organizaciones, no es algo que la sociedad israelí se plantee. Muy bien, nos dejas más tranquilos. Gastón, ¿quieres añadir algo más para cerrar tu crónica? No, el otro gran evento fue la semana pasada, que hizo muchísimo calor aquí, Uh-huh. no sé si allá también, pero hemos tenido temperaturas de 48 grados y esa ha sido también la otra gran noticia de esta semana. Los calores de este año han sido tremendos aquí en Israel.
Ya han Bueno. ocupado los titulares de todos los diarios, de todos los noticieros. Muy bien, bueno, pues os mandamos mucho ánimo para superar los calores y en tu caso que Gracias. te puedas acercar a la playa de Tel Aviv para refrescarte un poquito. Muchísimas... Estoy en Tel Aviv, trabajo en Tel Aviv, estoy en Ujú. Tel Aviv en este momento. Muy bien, pues nos das muchísima envidia. Gastón, muchas gracias por habernos acercado a la realidad política y social de Israel. Esperamos volver a hablar contigo muy pronto. Muchísimas gracias, Raquel, y un beso grande. Chao. Hundred stars.